invitados en el programa de hoy, que les doy el lugar ahora sí a que se puedan presentar nuevamente y decir dónde están en este momento conectados. Hola, ¿qué tal? Soy Jenny Jicotencat, y estamos en Córdoba, Veracruz, México. Y yo soy Luis Eduardo, soy de Córdoba, Argentina, pero ahora desde Córdoba, México. Excelente, muy bien. Chicos, saben que ustedes ven las noticias y hoy en día hay dos grandes noticias que están en todo el mundo, ¿no? Una de ellas, la más importante después de la pandemia, podemos decir, fue la noticia de la guerra, ¿no? De Ucrania-Rusia, que todavía no terminó, pero está ahí latente, ¿no? Están dándose cambios, están haciendo un montón de cosas que las personas están atentas a las noticias, y siempre cuando algo es complicado, es difícil de entender, se viraliza demasiado. Y lo importante es que la gente busca información, quiere saber qué sucede. Otra noticia que también reventó las redes sociales, podemos decir, fue la noticia de Will Smith, juntamente con la Academia de la entrega de los premios Oscar, ¿no? Y aproveché justamente a hacer algún TikTok acerca de eso. Uno hablando por qué había sucedido eso desde la otra mirada de Chris Rock, diciendo que las cosas que nos pueden suceder. Alguno puede ir a mirar mi TikTok en Rubens Vivo, ahí está. Es un cortito video de no más de un minuto. Es un short prácticamente. Y después, hoy también comenté algo, pero desde el punto de vista del tema que vamos a dar hoy, ¿verdad? Y cuando ven este tipo de noticias que son así tan digamos, virales, y que la gente se pregunta qué está aconteciendo en este mundo, ¿qué es lo primero que le viene a la mente a ustedes? ¿Qué es lo que piensan, chicos? Sí, Rubens, la gente que por ahí no tiene idea de lo que estamos transitando, simplemente referirnos a lo que la palabra de Dios dice, que no hay nada nuevo debajo del sol. Ajá. Más o menos algo de lo que adelantamos el otro día en el backstage. Porque así en breve resumen podríamos decir de que antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial también hubo una pandemia, ¿no? Exacto. Entonces se fueron dando eventos sucesivos que trajeron al mundo de aquel tiempo, de principios de los 1900, en un constante efecto dominó de miedo, para poder llegar a un desenlace, ¿no? Eso exactamente igual, pero su versión 2.0 se está llevando a cabo hoy en día delante de nuestros ojos. Excelente. De paso veo que se están sumando gente. Saludo a Liliana Frencia, gracias por estar ahí conectada. Y Mónica Shane Reina, saludos desde Orizaba, Veracruz, puede ser México. Feliz sábado. Exacto. Dice. Bien, perfecto. Bienvenida, gracias por estar ahí. Chicos, el tema de hoy es interesante, ¿no? Es muy, muy importante, y creo que los minutos que nos quedan vamos a tener que desarrollar todo lo que más podamos. Así que vamos directamente al punto. Hablamos en la miniatura, había ahí un escenario que de paso tuve un sueño, ¿no? Les cuento, gente. Yo tuve un sueño que realmente no sueño, prácticamente no recuerdo los sueños. Sé que sueño, pero no los recuerdo para nada. O sea, pueden pasar meses y meses y no recordar ningún sueño. Eso quiere decir o que duermo bien o que me está fallando la memoria. Porque la verdad que me despierto y no sé qué soñé, no soñé absolutamente nada. Pero estos días fue impresionante que estuve soñando con este tema, con el tiempo del fin. Estuve soñando con imágenes que parecen de apocalipsis, de películas. No sé si es porque estuve todo el tiempo buscando imágenes y cosas así, pero me quedó muy metido el tema de esta vista, esta mirada de una persona mirando hacia el futuro con una devastación total en el mundo, ¿no? Y entonces cuando uno habla de esto, de Apocalipsis, de Daniel, de Mateo y lo que está sucediendo, muchas veces le viene a la mente esto, las catástrofes, el fin del mundo y demás. ¿Y es para preocuparse, sinceramente? ¿Es para tener así miedo, para decir qué va a pasar? ¿O cómo lo ven ustedes? Bueno, mira, resulta que nosotros hemos estado siendo bombardeados por Hollywood desde los años 50, 60 con este tipo de cosas, ¿no? Sí. Que invasiones, que fin del mundo, que catástrofes, que guerras nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos vamos a enfocar en lo que realmente significa Apocalipsis, Sí. ¿no? Nosotros tenemos el concepto automático de lo que nos vendió Hollywood y el mundo, ¿no? Ahí está, de que no hay esperanza, exacto, de que aquí se termina todo y de que, bueno, se acabó la humanidad. Y ese es el único resultado, ¿no? Es verdad. Pero si vamos a la palabra de Dios,
Apocalipsis, en su nombre original y verdadero, es revelaciones. Sí, Son las revelaciones que dio Dios a su pueblo a través del profeta. Entonces exacto. nosotros tenemos esperanza de que ¿existe alguna solución humana para revertir esto? No, no la hay. Pero Dios sí la tiene. Exacto. Entonces, ¿cuál es nuestra perspectiva? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Y en dónde enfocamos esa esperanza? ¿En Dios o en los hombres? Ahí está la clave. Y saben una cosa, gente, todas estas películas que hemos consumido a lo largo de la vida, de este tipo de temas, de alguna manera es como que nos van, nos va como que, quien dice, hay una palabra que se me está escapando, no la tengo ahora acá, pero bueno, esta palabra es como que ves tanto algo que lo haces costumbre. Entonces ya después cuando lo ves, no, es como que no lo crees o ya no es tan real, ¿sí? Eso se llama primado negativo. Sí, muy bien, muy bien. Hay una palabra también, pero es verdad. Justamente ves tanto algo que después decís, no, pero no es real. Es como las películas. Entonces ya deja de ser novedoso. Ya no es una noticia que esperabas. Y les voy a comentar algo a toda la gente que está ahí atenta en el chat y los que van a ver a futuro. Me llamó mucho la atención de tantos comentarios. Un comentario de una señora que se llama Marta. No quiero decir apellido, no la quiero exponer acá. Pero bueno, esta señora Marta dice, desde que soy pequeña estoy leyendo la Biblia acerca de esto. Tengo 70 años y todavía Jesús no vino. Muy bien, es verdad, no vino. Pero hay personas que se fueron al descanso con mucha edad más que ella y tampoco vino Jesús. Ni tampoco vino Jesús cuando le dijo a los discípulos, estar preparados que pronto vendré. Ese pronto, en el tiempo humano, quizás hayan pasado 2000 años, ¿sí? Desde que Jesús se fue al cielo y pronto regresará a buscarnos. Entonces, cuando nosotros medimos ese tiempo, humanamente es difícil de entenderlo. Entonces yo le dije de la mejor manera, espero que la haya podido interpretar, está bien, has leído la Biblia. Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es ponerla en práctica y creer, ¿sí? Porque no basta solamente con leer la Biblia. Hay que leerla, hay que creerla y hay que vivirla. Y eso es el mensaje que le dejé, ¿no? Gente, no basta con saber que Cristo viene, no basta con saber los acontecimientos que se están dando. Todo esto tiene una reacción, o sea, si sabes que está por pasar esto, tenés que reaccionar, ¿no? Y de eso se trata el tema del día de hoy. Vamos a ir directamente a eso. Así que chicos, cuando tengan todo preparado, si me dicen, está todas las diapositivas, arrancamos ya directamente porque seguramente va a haber preguntas. También invitamos a todas las personas que puedan participar. Exacto. Con total soltura y libertad, apoyando, haciendo preguntas, inquietudes. Estamos a la orden. Chat, sí. Exacto, ahí bien, Jenny dijo justamente eso, pueden escribir en el chat y vamos a ir de a poquito haciéndolo. Voy a cambiar de pantalla. ¿Bien? Listo, chicos, los dejo a ustedes. Ok, bueno, Rubens, agradecido nuevamente contigo y especialmente con Dios por la oportunidad de compartir esto. Y justamente lo que comentabas hace un ratito de las personas sobre la inquietud, sobre Mateo 24, ¿no? Siempre ha habido guerras, siempre ha habido rumores, pero los hechos que están ocurriendo delante de nuestros ojos hoy en día literalmente son el cumplimiento de esta profecía. Así como fue cumplida en el año 70 de la era cristiana, realmente se están llevando a cabo los pasos acelerados para el cumplimiento de la misma y el regreso del Señor. Entonces, hemos titulado este tema de estudio, Destrucción de Jerusalén, señales del fin y de la destrucción del mundo, según la doble profecía de Mateo 24. Bueno, aquí vemos al Señor Jesús conversando con sus discípulos, pero antes de que se llevase a cabo este anuncio por parte del Señor sobre las cosas que van a sobrevenir a nosotros y a ellos en el año 70, hubo un hecho muy importante que a ellos mismos, siendo sus discípulos, les pasó por alto, que fue una profecía mesiánica, ¿no? Vamos a tener también una referencia sobre ella. Ahí hablando siempre, ¿no es cierto, Luis?, acerca de Mateo 24, ¿no? Haciendo referencia justamente para aquellos que se suman recién, estamos hablando en este momento, arrancamos con Mateo 24, ¿sí? Así es, sí. Bueno, entonces para empezar justamente con ese tema, vamos a leer Mateo 24, del versículo 4 al 8, de la versión de la Biblia
Reina Valera antigua. Entonces, los discípulos, cuando salieron de Jerusalén, la última visita que el Señor tuvo al templo de Dios aquí en esta tierra, los discípulos quedaron así como extasiados de ver la grandeza, la omnipotencia de ese templo, la hermosura, la belleza, ¿no? Entonces ellos le dijeron, Señor, mira qué hermoso, qué belleza, qué imponente, ¿no? Y el Señor les dijo, ciertamente les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. En ese momento, en automático, ellos lo relacionaron con el fin del mundo, porque solamente ellos entraban en su cabeza de que el único que podía destruir el templo de Dios era el propio Dios, ¿no? Entonces el Señor Jesús en automático les dice a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Después vamos a descifrar, a desmenuzar el nadie y el engañe, ¿no? Así y el Señor amplía diciendo, muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y también muchas veces las personas única y exclusivamente relacionan Cristo con Jesús, pero no saben la dimensión que tiene esa palabra. Entonces Jesús adelanta que dice que vendrán muchos Cristos diciendo yo soy el Cristo o yo soy el Salvador, y a muchos se engañarán. Y cuando dicen muchos, hoy están casi 7.000 millones de personas siendo engañadas y no saben que están engañadas. Entonces el Señor amplía diciendo oiréis de guerras, rumores de guerra, y vuelve a hacer énfasis en esto. Mirad que no os turbéis, o sea, no teman, no se alarmen, porque es necesario que esto acontezca. Mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias, hambres, terremotos por todos los lugares, y todas estas cosas, lo deja bien en claro, son solo principio de dolores. Ok, cabe resaltar aquí que lo que estaba ocurriendo ese día en el templo, cuando el Señor Jesús estaba saliendo, la última vez que iba a estar en el templo, era de solemne importancia, se estaba cumpliendo una profecía. Y en Ezequiel capítulo 11 también vemos esa profecía cuando ocurrió en el tiempo de Ezequiel, cuando la gloria de Jehová salió del templo y se fue al monte que está al oriente de la ciudad, que es precisamente el monte de las olivas. Entonces ahí estaba ocurriendo algo muy importante. El deseo de todas las gentes estaba saliendo del templo y precisamente se fue al monte de las olivas, que después ahí fue donde dictó Mateo 24, que es el sermón profético. Pero ¿cómo estaban los discípulos? Los discípulos, su atención estaba en el templo, en que se veía muy hermoso, en que brillaba, en que era el orgullo de la nación. Exacto. Cuando se estaban cumpliendo profecías muy importantes, el Señor estaba diciendo, los dejaré desolados. ¿Por qué? Porque los quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, y nunca quisieron. Y se estaba cumpliendo esta profecía ante sus ojos y ellos estaban admirando el templo. Entonces, muchas veces así nos pasa. También están pasando profecías muy importantes que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. ¿Y cómo estamos? Viendo el brillo de cosas pasajeras. Así cosas es. que no tienen la importancia. Entonces, por eso queremos estudiar hoy con ustedes esta gran profecía de Mateo 24. Excelente. De paso le digo, obviamente compartiendo un poquito con la gente, que en aquel momento los discípulos no podían creer, justamente como dijo Luis, el tema de que Jerusalén podía ser destruida, y pensaban que iba a ser destruida en ese mismo instante y que no quedaría nada, ¿no? Incluso ahí ellos entendían como que todo era inmediato, ¿no? Y no que era una proyección o un relato hacia futuro. Así es. Y además también, acuérdense de que también estamos estudiando no solo Mateo 24, sino su doble cumplimiento. Ok, ahí está, interesante. Ya se cumplió uno, falta la segunda parte. Está bien, perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar a desmenuzar lo que es Mateo 24, ¿no? Y cuando, por ejemplo, una persona fallece de algo dudoso, hay que hacer una autopsia para saber y revelar cuál fue el motivo de ese fallecimiento, ¿no? Entonces vemos que aquí Mateo 24 tiene varias aristas. Entonces vemos que, por ejemplo, hay engaños, hay falsos cristos, hay miedo y hay guerras, pestes, pandemias, hambres, terremotos. Y vamos a resumir que todas esas cuatro cosas, esos cuatro motivos, todos son parte de una estrategia. Okay. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿con qué fin se lleva a cabo todo esto?
O sea, ¿para qué se hacen los engaños? ¿Para qué hay falsos cristos? ¿Por qué hay miedo? ¿Y para qué hay guerras y pestes y hambres y terremotos? El resumen es control absoluto y dominio. Y ahora bien, vamos a ver el por qué y para qué y quién lo está llevando a cabo. Exacto. Lo primero que Jesús dijo antes de empezar a dar todas las señales de su venida y de la destrucción de Jerusalén fue claramente: mirad que nadie os engañe. Ese mirad es un verbo presente activo indicativo en segunda persona y significa disciernan. O sea, Jesús dijo: disciernan que nadie los engañe. Vean, observen, perciban, desentrañen, reflexionen, entiendan, descifren y aclaren que nadie los engañe. Después de este verbo, utiliza un verbo subjuntivo activo singular de la tercera persona que se traduce como extraviar. O sea, disciernan que nadie los extravíe. Hace un énfasis que nadie los debe de extraviar, nadie los debe de engañar. Y aquí tenemos algunos sinónimos de extraviar que son perder, desorientar, desviar. O sea, cuiden que nadie los desvíe, que nadie los aturda, que nadie los confunda, que nadie los engañe, los desconecte, que nadie los vuelva locos. Entonces, al analizar estos verbos es muy interesante lo que se obtiene. Comprendemos mejor las palabras del Señor Jesús. Muchas veces en una lectura superficial simplemente nos quedamos con que miren que nadie os engañe y ahí se acabó todo, ¿no? Claro. Pero si por ejemplo yo voy a ver una película, ¿no? O estoy viendo un paisaje, una cosa es ver el paisaje y otra cosa es observar el paisaje. Porque yo puedo ver un paisaje así en lo general, pero no estoy observando el color de cierta flor, o una ardilla que está debajo del árbol, o un pajarito que está en una rama, ¿no? O sea, hay que agudizar la vista para poder observar y discernir que no es un todo, sino que hay cosas particulares que nos dan indicio o señales minuciosas, sutiles, para que estemos atentos a ellas. Es verdad eso. Entonces, aquí vemos al Señor Jesús que en una famosa pintura está ahí sentado, vislumbrando, mirando, observando, reflexionando sobre aquella ciudad amada. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora cuál es la aplicación de Mateo 24. Bueno, la primera aplicación, la aplicación momentánea, era que Jesús predijo la destrucción del templo. Sus discípulos le preguntaron: ¿cuándo va a ser todo esto? Y él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Pero el Señor Jesús no solo estaba hablando sobre la destrucción en el año 70 de Jerusalén, sino que él veía más allá, él veía el futuro, las señales antes del fin del mundo. Entonces, por eso es que dio este tema, esta doble aplicación de esta profecía. Ahí está, ¿no? Y de paso los interrumpo un segundito, pero claro, cuando ellos sentían esto que Jesús les decía, les estaba explicando, no podían medir la magnitud, ¿no? Hacia dónde iba, en qué momento iba a suceder y qué otras cosas tenían que pasar, ¿no? Porque vamos a ser sinceros, ¿no? Ellos se creían que Jesús solamente los venía a salvar a ellos y no comprendían que Jesús era para todo el mundo y que tenían que pasar cosas anteriores, porque tampoco entendían bien que Jesús se tenía que ir. Todavía no les había caído la ficha de decir que Jesús tenía que morir. O sea, estaban en un desconcierto total. Y eso que las noticias no se viralizaban, como en este caso, en este momento que estamos viviendo. Pero claro, era difícil entender todo. O sea, desde la muerte de Jesús y su segundo regreso y la destrucción de algo que ellos consideraban que era el pueblo de Dios. Sí, y te digo más. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees que ellos no la tenían clara? Ni siquiera se les cruzaba por la cabeza que Jesús iba a morir. ¿Y por qué creían que la salvación era personal y política y no espiritual? Bueno, te respondo de atrás para adelante. Por ejemplo, primero ellos creían que no necesitaban nada de esto porque ya eran una nación escogidas, eran escogidos y eran salvos. Por el hecho de ser el pueblo de Israel, digamos, de
se creían que era una nación santa y que con eso ya era suficiente. Es como que tenés el DNI, yo soy del pueblo de Dios y ya no tengo que hacer nada más. Y lo primero que me preguntaste es por qué le sucedía eso. Bueno, en primer lugar porque el Espíritu Santo de alguna forma no le estaba dando el conocimiento necesario porque sus corazones no se habían transformado y no habían reconocido en el 100% que Jesús era el verdadero Dios, ¿no? Eso es más o menos mi concepto, que se pueden decir muchas cosas, pero eso es lo que yo entiendo, ¿no? No era el momento que tenían que entender exactamente de todo esto, pero su corazón estaba un poco cerrado a todo, ¿sí? Decime. Sí, aunque yo te voy a ampliar un poquito más. Sí. ¿Qué pasaba con el pueblo de Dios en ese momento en relación a Roma? Y justamente, bueno, estaban siendo oprimidos, pero también había un conflicto político, digamos, políticamente social, político y social. Sí. Era una guerra interna entre los mismos judíos y la opresión de Roma. Exacto. Pero ¿qué estaban esperando ellos? Ellos estaban esperando un libertador físico, político, terrenal, militar. Eso, y que los liberara definitivamente de esa opresión de Roma y se instaurara el reino y ellos gozaran de todos los privilegios que ahora gozaban los que eran romanos, ¿no? O sea, su mente era terrenal, querían un gobierno terrenal, nada de celestial, nada de acá a 2000 años, no, ellos querían algo inmediato que les diera los placeres del mundo. Así es. Y Jesús constantemente intentaba decirles: mi reino no es de este mundo. Ahí está. Y siempre los llevaba a las cosas celestiales, pero ellos insistían en volver a lo terrenal, ¿no? Exacto, porque su mente estaba totalmente conectada con lo terreno. No veían la faceta espiritual, ¿no? Ellos querían un Barrabás, o por ejemplo, no sé, un Simón Bolívar, un general San Martín, ¿no? Alguien que los libertara del yugo, de la opresión, de Faraón, del látigo, pero no buscaban una liberación sobre el pecado. Exacto. ¿No? Muy bien. Entonces, aquí en la diapositiva que tenemos presente en este momento, más o menos lo que había comentado Jenny hace un ratito, que ese doble cumplimiento de las profecías de Mateo iban asociadas a que ¿por qué iba a ser destruido un par de años más tarde la ciudad amada de Dios? Pues realmente Dios los iba a abandonar. Porque en realidad no porque Dios sea malo, no me quieren, yo los dejo, sino porque el pueblo mismo, cuando fue en ocasión del juicio de Jesucristo, y se hizo una votación, o sea, un acto cívico, ¿no? Aquí tenemos al representante de Dios, a Jesucristo, el que no le hace nada malo a nadie, el que le da de comer a los hambrientos, el que sana a los afligidos, al que resucita a los muertos, y aquí tenemos a Barrabás, el asesino, el ladrón, ¿no? ¿Y qué fue lo que eligió el pueblo? Claro, exactamente. Bueno, ahí fue el pueblo justamente eligió a otro Dios, a otro personaje Dios, ¿no? Entonces el Señor, cuando te llama, te ama, te busca, te quiere, te bendice, te cuida, te procura, te invita, pero es tan respetuoso que cuando la persona dice no quiero saber nada contigo, él se hace un costado. Entonces el Señor, cuando abandonó Jerusalén, porque ellos dijeron, no tenemos a otro Dios que no sea César, ¿no? Sí. Crucifícale y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Exacto. El Señor se hizo a un lado y cayó la destrucción de Jerusalén. Pero eso se cumplió la profecía que había dicho que la gloria de Jehová se iba a alejar del templo sobre el monte que estaba al oriente de la ciudad, ¿no? Eso fue lo que pasó en el monte de las Olivas. Exacto. Perecieron todos los que estaban dentro de la ciudad, con excepción de los cristianos que escucharon y pusieron atención a las palabras del Señor Jesús, que dijeron: cuando vieres rodeada la ciudad con estandartes, ¿qué tienes que hacer? Salir de la ciudad, es huir, ¿no? Exacto. Esos son los cristianos que salvaron sus vidas, los que salieron al campo, al monte, y cuando la ciudad fue destruida, pues ellos estaban fuera, porque escucharon las palabras que había dicho Cristo. Exactamente, sí. Y de paso acá estoy viendo unos comentarios. Acá Alfies habla acerca de que los demonios influyeron en la elección de Barrabás. Claro que sí, sí, ahí estuvieron. Así es. Y los demonios también influyen en las decisiones de todos los líderes mundiales actualmente, que no se dejan guiar por Dios. No digo que todos los líderes mundiales son del enemigo, sino que aquellos que no tienen
puesta su mente, su mirada en las cosas celestiales, son más fáciles de manipular por las estrategias del enemigo. ¿Seguimos? Así es. Sí, muy bien, seguimos. Sí, y fíjate que el Señor Jesús se volvió a sus discípulos y le dijo, nuevamente haciendo énfasis en Mateo 24, dice, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros, declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido, e iban a engañar a muchos. Quizás muchos creían que Barrabás era el Mesías, que los iba a liberar de las manos de Roma, ¿no? Interesante dato ese, interesante dato lo que decís, ¿no? Uh-huh. Bueno, si bien el enemigo influyó en esa decisión, es probable, gente, que como se habían llevado de alguna forma una especie de chasco de estar con Jesús y no ver que después que lo coronaron e hicieron todo esto que ahora vamos a recordar dentro de poco en la Semana Santa, de hacerlo, de decirle que tú eres nuestro rey, que lo quisieron llevar para coronarlo en ese momento, mucha gente se sintió desilusionada, decir, pero ¿cómo? Lo estábamos esperando, él dijo que era el rey, que iba a hacer esto, que iba a hacer aquello, nos prometió de todo, como una campaña política, podemos decir, y resulta que ahora nos falla. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Creo que mucha decisión fue por esa razón, ¿no? De creerse de que Jesús los defraudó y entonces eligieron a este personaje Barrabás, ¿no? Uh-huh. De hecho, Judas quiso impulsar a Jesús. Ajá, quería que se lanzara, ¿no? Entonces, como no lo hacía, dijo, bueno, una ayuda. Ahí está. Ahí está. Muy bien, muy buen comentario ese, ¿no? Barrabás sabiendo de que Jesús no, o sea, él sabía, dice, no, a Jesús no lo van a meter preso porque él va a ser el rey y esto va a ser la oportunidad para entregárselos. En total, Jesús no lo van a poder atrapar, no va a suceder nada, me voy a quedar con el dinero. Y después cuando me digan, no sé, yo te lo entregué. Y no, la jugada de él estaba ya escrita, estaba destinada de que él iba a ser el que lo iba a entregar. O sea, en vez de ayudarlo, se perjudicó él. Totalmente. Así es, pero porque realmente él tenía todavía su mente enfocada en una liberación física, política, ¿no? Y no en la liberación espiritual que el Señor venía a traer. Exactamente, ¿no? Así estaban todos los discípulos, ¿no? Uh-huh. También incluso, por eso la mamá de Juan, ¿no? Le hizo una vez el pedido a Jesús que cuando pongas tu reino, que uno de mis hijos se siente a tu izquierda y el otro a tu derecha, ¿no? Así es. Está bien, es verdad, exactamente. Uh-huh. Así es. Entonces las palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías. Pero esta amonestación fue dada también para los que viven en esta época del mundo. Los mismos engaños practicados antes de la destrucción de Jerusalén han sido practicados a través de los siglos y lo serán de nuevo. Eso lo dice el Espíritu de Profecía en el deseo de todas las gentes. Ajá. Ungido, la palabra ungido, en las profecías mesiánicas, el término vino se aplica específicamente al Mesías, como, por ejemplo, como profeta, como sacerdote, como rey. Era quien había sido designado como redentor o salvador del mundo. ¿Y cuántos redentores o salvadores del mundo han aparecido de 2 años a la fecha? Exacto. Muy bien. Como leímos en la cita. Eso. Sí, como leímos en la cita del deseo de todas las gentes, nos dice que los mismos engaños que se practicaron antes de la destrucción de Jerusalén son los que se practicarán en este tiempo. Entonces es por eso que quisimos tratar este tema, que es muy importante, para no ser engañados como lo fueron los judíos en esa época. Claro, muy bien. Sí, yo creo que por eso es necesario... Bueno, no es lo mismo, vamos a decir así, no es lo mismo leer Mateo 24 hace unos 250 años que tratar de leerlo y interpretarlo ahora, ¿no? Uh-huh. Pero para la época de los discípulos, ¿no? Con esta nación, con los líderes que estaban lejos de Dios, o sea, de la nación judía, y con ayuda de los romanos, obviamente que era más difícil entender entonces todo a futuro lo que iba a suceder. Y por supuesto que el enemigo estaba obrando y trabajando más que nunca en ese momento, porque Jesús todavía no había sido crucificado. Y la estrategia de Satanás era frustrar completamente el plan de redención, o sea, de rescate, la primera etapa de la muerte de Jesús, ¿no?
Él quería frustrar todo eso. Recuerden que en la tentación el enemigo, sabiendo lo que Jesús venía a hacer a la tierra, le ofrece todo el mundo como príncipe de este mundo. Y con tal de hacerlo desistir y decirle, mira, vos venís a esto, negociemos. Solamente tenés que postrarte y rendirte a mis pies y yo te doy lo que vos viniste a buscar. Y él se podía haber cerrado el trato, ¿entienden? Y Jesús no moría por la humanidad. Qué interesante es para analizarlo a futuro eso en algún momento, ¿no? La estrategia y el plan de Satanás a Jesús, que uno no lo entiende así, lo ve rápidamente, pero no parecía mal negocio humanamente hablando. Sin embargo, el plan de Jesús era mucho más grande que eso. Claro, intentaba distraerlo de su misión. Exactamente, era distraer y con cosas buenas. Porque le estaba diciendo... Aparentemente buenas. Le estaba diciendo, vos viniste a buscar esta humanidad. Acá todo lo que viniste a buscar lo tengo yo acá, mi poder. Es como que me obedecen y no te voy a hacer la vida imposible. Simplemente tenés que hacer algo, reconocerme como Dios. Yo soy un Dios también. Bueno, no, obviamente el trato no se cerró, no fue así. Así es. Claro. Así que imagínate también, esa fue una de las 3 tentaciones que recibió el Señor. Pero también hubo otra en el cual el enemigo manipuló la Biblia para hacerle decir a la Biblia lo que realmente no decía, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí está también la estrategia. Muy bien eso, porque Satanás utilizó la Biblia también en ese momento para decir, te estás equivocando, acá la Biblia dice esto. Y la sigue usando hoy, justamente haciéndonos creer que la Biblia dice otra cosa completamente diferente. O sea, lo pone en un contexto completamente distinto. Así es. Y el tema está así, que imagínate que si el diablo osó utilizar la Biblia, manipularla, torcerla, cambiarla, adulterarla, para hacerle decir a la Biblia lo que realmente no estaba diciendo, para hacer caer en pecado al creador de la Biblia, imagínate si no la va a hacer con nosotros que ni siquiera la estudiamos, ni siquiera la leemos. Claro, exactamente. Muy bien. Avanzamos ahí. Muy bien. Aquí en Lucas 19, 42 al 44 nos habla la palabra de Dios acerca del destino del mundo predicho, ¿no? El Señor dijo estas palabras: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto es muy, muy terrible, ¿no? O sea, el mismo pueblo de Dios no conoció el tiempo de su visitación. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron, ¿no? Y esto lo encontramos relatado, por ejemplo, por el historiador Flavio Josefo. Él relata claramente cómo fue rodeada Jerusalén, exactamente como lo decía la profecía, cómo la pusieron en estrecho, cómo murieron. Y la situación que se vivió ahí dentro, en ese sitio, fue terrible. Claro. Sí, Jesús hablaba justamente de eso, que estaba viendo lo que le iba a suceder. Y si ellos... ¿Cómo hubiese cambiado la historia si lo hubiesen reconocido como Jesús y libertador? Como el que venía a buscarlos y a rescatarlos, no de lo que ellos querían. Claro, acá vamos a hacer esto. Ellos creían que su yugo estaban bajo el yugo romano. En realidad, ellos no entendieron que estaban bajo el yugo de Satanás. La humanidad estaba bajo el yugo de Satanás. Y Jesús venía a rescatarlos de Satanás, no de los romanos. Y eso es lo que ellos no podían entender y comprender. Así es. En realidad, como ellos recibieron el castigo por no haber conocido el tiempo de su visitación. Exacto. Si ellos hubiesen reconocido al Mesías, ¿cómo fue presentado el Señor Jesús en ocasión de su bautismo? Exacto. Como el Cordero de Dios. Como el Cordero de Dios, sí, que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué debía haber hecho el sacerdote y el sumo sacerdote de Jerusalén? Humildemente, ¿no? Sí. Este es el Cordero, y haber hecho todo lo que se decía durante todo el año en el sistema de sacrificio del santuario, y en el día de la expiación haber degollado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y haber cumplido así lo que debía haberse cumplido. Sí. Pero como las profecías son condicionales, cuando no se cumplen de una manera, se cumplen de la otra, ¿no? Entonces, ¿Jesús murió? Sí murió. ¿Estaba profetizado que muriera en la cruz? Sí.
pero no debía haber muerto en la cruz, sino que debía haber muerto como moría el Cordero en el día de la expiación. Sí o sí se cumplen las palabras de Dios, pero nosotros somos los que andamos estorbando el cumplimiento de las profecías que Dios quiere llevar a cabo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, estamos viendo de que dice, cuando Cristo vio a Jerusalén un símbolo, del mundo endurecido de hoy. ¿Cómo endurecido? Con la incredulidad, la rebelión, que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Los lamentos de una raza caída oprimían el alma del Señor y le hicieron prorrumpir en esas expresiones de dolor. Vio además, vio además las profundas huellas del pecado marcadas por la miseria humana con lágrimas y sangre. Su tierno corazón se conmovió de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y las aflicciones de la tierra. Anheló salvarlos a todos, pero ni aún su mano podía desviar la corriente del dolor humano que el pecado dimana. Pocos, y ahí hace énfasis, pocos buscarían la única fuente de salud. Él estaba dispuesto a derramar su misma alma hasta la muerte y poner así la salvación al alcance de todos, pero muy pocos, vuelvo a repetir, iban a acudir a él para poder tener vida eterna. Exacto. O sea, la situación en Jerusalén, la caída de Jerusalén, era una miniatura, ¿no? Una representación miniatura de lo que va a ocurrir con nuestro mundo al fin del tiempo. Y entonces Jesús vio en Jerusalén un símbolo de este mundo endurecido y cómo se aproximaba también a la destrucción y al rechazo, ¿no? Al rechazo de Cristo. Ahí está la comparación, ¿no? Jerusalén en aquel tiempo y Jerusalén en la actualidad, el tiempo de hoy, ¿no? Uh-huh. Aquí nos dice, el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaran a Cristo, y el gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor van a ser menospreciados y anulados, y millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se van a negar a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Igual, todos tenemos una oportunidad, así como ellos tuvieron su día de visitación, nosotros también lo tenemos, un tiempo para decidir a quién vamos a servir, qué vamos a hacer con la salvación tan grande que se nos ha dado. Por eso dice aquí, terrible ceguedad, extraña infatuación. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Por eso Jesús lloró, ¿no? Sobre Jerusalén, sí. Y también lloró por estas generaciones. Bien, acá hago un pequeño corte y voy viendo algún comentario. Ahí está Alfie, es un placer tenerte aquí en directo junto a nosotros. Está haciendo algunos comentarios más específicamente acerca del Mesías, bueno, algo acerca de los judíos que no creían en Satanás como nosotros y bueno, algunas ideas que sí, te voy a responder así rápidamente porque los chicos no están viendo los comentarios, pero el tema de Satanás en la mente del judío es diferente a como lo vemos nosotros, pero no todos, ¿sí? Y ahora con el tiempo ha cambiado mucho eso. Pero bueno, buenos comentarios, así que vamos, seguimos chicos. Gracias. Muy bien, hace un ratito, no es que está repetida por equivocación esta postal, sí, sino que imagen, volvemos a hacer énfasis en lo que vamos a desarrollar a continuación. Sí. Mateo 24, hay engaños, falsos cristos, falsos salvadores, miedo para llevar a cabo un control total, por sobre todas las cosas, lo dijimos en el avance que tuvimos el día miércoles, la violación de las libertades de conciencia. Y para lograr la violación de la libertad de conciencia y tener un control total, es que vienen las guerras, las pestes, las pandemias, el hambre, terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué fin se lleva a cabo todo esto? Volvamos a repetirlo. Control absoluto de la humanidad, para imponer la adoración a Satanás, pisotear la ley del Creador y para colocar al mundo entero bajo su dominio. Así es. Lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos, porque de haber visto con toda claridad estos dos acontecimientos futuros, o sea, la caída de Jerusalén más la destrucción del fin del mundo, pues hubiera sido algo terrible para ellos. Los sufrimientos del Redentor y su muerte, la destrucción del templo, de la ciudad,
los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Así que Cristo lo que hizo fue darles un bosquejo de los acontecimientos que iban a venir. Sus palabras no fueron realmente comprendidas plenamente en ese entonces, pero su significado se ha ido aclarando conforme el pueblo ha ido necesitando esta instrucción, y sabemos que pues tiene un doble significado y que presagia también los horrores del gran día final. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 25. Uh-huh. Jesús declaró a sus discípulos los castigos que iban a caer sobre los apóstatas, ¿no? Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora llegaría presta y repentinamente. El Salvador advirtió a sus discípulos. O sea, ¿qué es una atalaya? ¿Para qué sirve la amonestación? ¿De qué sirve? Porque muchas veces cuando uno habla de este tema, incluso dentro de la misma iglesia, dice, este es un alarmista, no, este es un amarillista, este es un tipo trastocado de la cabeza, es un conspiranoico. Entonces podríamos decir que entonces Jesús también fue conspiranoico, ¿no? Claro, en ese tiempo, al mencionar todo esto que estaba por suceder a futuro, podían haber dicho, pero si no está pasando nada de esto, acá es diferente, ¿por qué nos anuncias esto? Y bueno, obviamente tildarlo como un rebelde sin fundamento, ¿no? Exactamente. Entonces el Señor nos dice que por cuanto viereis la abominación del asolamiento que fue predicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ¿no? Eso fue la señal principal que el Señor dejó a sus seguidores para que recuerden que el sitio se llevó a cabo en dos oportunidades, ¿no? Exacto. Se hizo el sitio de Jerusalén, luego se levantó una revuelta en Egipto, los estandartes romanos fueron quitados, el vasto ejército se levantó rumbo a Egipto a solucionar aquella trifulca, y fue el momento en que los discípulos huyeron de la ciudad. Exacto. ¿Qué pasó con la gente que se quedó en la ciudad? Claro. O sea, ¿por qué se quedaron en la ciudad? Y porque obviamente no creían que iba a suceder esto, no le creyeron obviamente que esto iba a venir. Exacto, primero no creían, y segundo dijeron, no, estos ejércitos romanos se fueron, porque realmente Dios es más poderoso y nos está cuidando, no pasa nada, está todo bien. Ahí está el tema, no pasa nada, está todo bien. Muchos falsos profetas que decían, no, somos el pueblo de Dios, no va a pasar nada. Y fue curioso que incluso se oían voces. Sí, se oían voces en el Conflicto de los Siglos, nos lo dice, y también el historiador Flavio Josefo habla mucho sobre esto, que hubo muchas advertencias de que iba a caer Jerusalén. Ajá. Y sin embargo ellos seguían negándolas, ¿no? Lo que era obvio. Sí. Y quiero leer un comentario, dice, un peligro para nosotros, dice Liliana, para nosotros hoy es considerar que falta mucho tiempo para la venida de Jesús. El día de decisión es hoy, porque cuando morimos ya no podemos decidir nada, no podemos elegir, obviamente. Es bueno conocer las profecías, pero hoy es el día de elección, seguir a Cristo. Qué buen comentario, Liliana, gracias por ello. Por supuesto, en aquel momento ellos no tomaban la decisión correcta, ¿no? Consideraban que estaban protegidos por Jehová, ¿sí? Y que nada les iba a suceder. Y bueno, obviamente la nación judía no creían lo que Jesús le estaba advirtiendo. Claro. Así es. Y como comentó Luis hace rato, es un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, es una advertencia. Uh-huh. Por ejemplo, si vamos en una autopista, en una carretera, y alguien nos advierte a tantos kilómetros o a tantos metros hay un accidente, o hay un obstáculo en el camino, ¿qué tenemos que hacer? ¿Eres un amarillista? ¿Eres un alarmista? No, al revés, gracias, ¿no? Gracias por advertirme del peligro que está adelante. Bueno, eso hacen los medios hoy en general, ¿no? De considerar una noticia que es buena para tu bien, considerarla y etiquetarla como que es mala, que es perjudicial. Y en este caso Jesús lo hacía por amor y no por odio, ni porque no te ama, ni por retarte, ni por decirte que este mundo se termina. Él te estaba mostrando algo mejor, pero bueno, la gente lo toma de esa manera, ¿no? Si hoy alguna persona está viendo este directo y estoy diciendo, mirá, lo que está sucediendo, lo que va a pasar, habla de la segunda venida de Cristo como esta persona que se enojó, o sea, que lo tomó diciendo,
Jesús no viene y ya tengo 70 años. Querida Marta, te quiero decir sinceramente que los tiempos de Jesús son diferentes y Jesús no retarda su promesa. Como muchos tienen como por algunos tardanza, ¿no? piensan que lo tiene por tardanza, sino porque Él es misericordioso, por amor, está esperando que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento para volver a buscarnos, para venir a buscarnos. Él está dando tiempo, no porque Él demora, sino porque nosotros nos demoramos. Esa es la gran diferencia. Así es. Sí, sí. Muy bien. Satanás ha estado preparándose desde hace mucho tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. Hay otra porción de la Biblia donde dice que Satanás anda cual león rugiente buscando almas a quien devorar porque sabe que le queda poco tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, como él sabe que le queda poco tiempo para ser destruido, dice, me voy a encargar de destruir, engañar a todo el mundo para llevármelo conmigo lo más que pueda, ¿no? Exacto. Entonces, el cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera Eva en el Edén: de seguro no moriréis. Ajá. En el día que comieres de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. El desarrollo del espiritismo hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios. Eso fue hace 120 años atrás que fue escrito este párrafo, pero dice, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin, y lo está logrando. El profeta dice, y vi 3 espíritus inmundos a manera de ranas, son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Ahí está. Son demonios que salen a encontrarse con los reyes, con los presidentes, con los gobernadores, con los diputados, con los senadores, ¿sí? Para juntarlos para la guerra de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En el directo anterior hablamos de este tema, en general hablamos de este tema de los 3 espíritus de rana. El protestantismo apóstata, Satanás y todo lo que tiene que ver con la adoración a Satanás y la iglesia universal, para no decir el nombre, que todo el mundo conoce y es popular, a la cual se le devolverá esta imagen de poder por sobre todas las naciones, porque con todo esto que está sucediendo y que va a suceder, ¿no? Esta iglesia tiene que tomar de vuelta el poder y ser reconocida como verdaderos, digamos, poderes intercesor entre Dios y el hombre, y por eso que, bueno, esto ya está siendo advertido de esa forma, ¿no? Sí, sí, lo que quiere es recuperar la supremacía que tuvo en la Edad Media, ¿no? Bien. Sí, también aquí el relato del Espíritu Profecía nos dice, y aquí hace énfasis, ¿no? Dice, todos, y cuando dice todos son todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en este engaño. O sea, 7.000 millones de personas van a ser envueltas en este engaño de Satanás si no están protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra. Entonces tenemos que estar atentos a las señales para no caer en los engaños del enemigo. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Qué bárbaro. Porque siguen durmiendo. Sí, siguen durmiendo. En otro directo de un tema acerca del sábado, del Shabbat, comenté yo que el problema de la humanidad no es que Dios se retarda ni la ley en sí, sino el problema es la fe, la falta de fe justamente. Y el hecho de no tener fe hace que todo esto no tenga sentido. Así es. Y vemos que el enemigo de Dios y del hombre, o sea, Satanás, ha estado perfeccionando el engaño. Y como dijimos hace rato, ya para engañar a 7.000 millones de personas ya es un avance, es un engaño sofisticado, ¿no? Sí. Y la Biblia nos lo advertía. En 1 Pedro 5:8 dice, sed de espíritu sobrio y estad alerta. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y esto lo hemos estado viendo, ¿no? Los últimos 2 años, la manera en que se ha perfeccionado el engaño y cómo las personas no reflexionamos, no estamos alertas a lo que está ocurriendo. Simplemente el miedo impera y se obedece. Rubens, si yo te pregunto, ¿qué es lo contrario a sobrio? Ebrio.
Y Apocalipsis dice que el mundo está ebrio, ¿con qué cosa? El engaño de Satanás o de los ¿Y el vino de quién? El vino de Babilonia. Exactamente, el vino de Babilonia. El vino, ¿no?, de Babilonia. Entonces nos dice que no debemos de beber ese vino, porque ese vino no solo nos va a adormecer en un sueño mortal, sino que nos va a entregar literalmente al engaño que está preparado luego de ingerir ese vino. ¿Ok? Hoy en día todo es confusión, como lo era en ese Exacto. momento Babilonia, ¿no? Confusión es lo que estamos viendo. Es un bombardeo constante. Exactamente, todo apunta a que hoy en día todo el mundo duda de todo, ¿no? A ver, esto es verdad, no es verdad. Lo que sucedió acá en la academia, hubo miles de videos que hablaban acerca de que estaba todo preparado, de que no era verdad, de que era falso, de que esto es aquello. Está todo ¿sí? preparado. Todo, exactamente. Más cortinas de humo para así distraer como los discípulos quedaron extasiados por la belleza del templo, sí, la hermosura, el color, el brillo y todo. Como dijo Jenny hace un rato, el mundo está absorto en el brillo de la televisión, en el brillo del fútbol, en el brillo de la modelo, en el brillo de, no sé, del nuevo auto, de la nueva casa, el brillo. Mientras Satanás hace y deshace delante de tus narices y no te das cuenta, ¿no? Así es. Bien. Entonces ahí nos dice, sed de espíritu sobrio, o sea, no te embriagues con las mentiras que la mujer de Apocalipsis 13 está envenenando a todos, ¿ok? Exacto. Y por sobre todas las cosas nos dice, estad alerta, alerta, es como si estamos en guerra, o realmente estamos en guerra según Apocalipsis 12:17, y si yo tengo que estar alerta haciendo guardia, no me voy a dormir porque el enemigo va a acabar con mi vida, ¿no? Y así es como estamos. En este caso no es una guerra con fusiles y disparos, sino es una guerra espiritual porque Satanás quiere devorarme. Entonces, si yo no quiero que el león me coma, no tengo que estar ni borracho ni durmiendo. Exactamente. Ahí decía Alfie, ese es el fin de la mentira, causar caos. Bueno, mira qué buena imagen acá, qué buena diapositiva que se viene. Gente, sigan atentos, por favor, que esto no se lo pueden perder, ¿eh? Aquí tenemos la imagen de la profecía de Daniel 2:31 al 45, prácticamente cumplida, ya que ya recorrimos los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el imperio romano, sí. Y ahora estamos en la mezcla, ¿no?, del imperio romano con el barro. Ahí está. Entonces, aquí nos dice, ¿dónde está la flecha? Usted está aquí ahora, en el fin de la historia de este planeta. Ahí está. Y tenemos aquí señalado el nuevo orden mundial. Bien. Que está en nuestros días. Despierta ya. ¿Por qué? Porque lo que viene inmediatamente es la piedra no cortada con mano humana que golpea en los pies en este nuevo orden mundial y derrumba todo. Jenny, quiero decir, y a todos los que están viendo esto ahora o después, esto está en la historia, no solamente en la Biblia. Daniel no solamente dice esto, lo dice la historia. Vayan y vean la historia. Si esto se cumplió así, tal cual estaba escrito en la Biblia, ¿por qué no se va a cumplir a futuro? Tengan en cuenta eso, gente. Esto así como está aquí, se cumplió. Y se va a cumplir lo que dice en Daniel y lo que dice en Apocalipsis. O sea, creer o pensar de que Cristo no viene a este mundo es no entender la historia, no entender la raza humana. Es grave. Muy bien, la palabra de Dios, ya que hablaste de la historia, nos dice de que si nosotros desconocemos la historia de los sucesos que ya han ocurrido y hacemos caso omiso, esas cosas se van a volver a cumplir y realmente nuestro resultado va a ser nefasto, ¿no? Entonces, así como el enemigo se vale de muchas estrategias para producir engaño, vemos que esos engaños son perpetrados a través de los anales de los tiempos y simplemente cambian de maquillaje o de formas, pero el engaño sigue siendo el mismo, ¿no? Viejas mentiras para nuevos engaños. Entonces aquí vemos medios de comunicación o medios de manipulación. Cómo Satanás lleva a cabo su obra de engaño global y manipulación. Hace un ratito Jenny dijo, ¿cómo hacer para engañar a más de 7.000 millones de personas? Claro. Realmente lo está haciendo, pero la gente no sabe que está siendo engañada. Bien. De paso les digo, ¿no? Algo que escuché en muy pocos medios, decían que este tema que sucedió en los Oscars
fue porque ya la gente estaba perdiendo interés en este tipo de eventos. Y era necesario algo extraordinario, fuera de lo común, para que la gente se volviera a enganchar en la entrega de los Oscars. Y sí, estaba decayendo, estaba en decadencia en lo que es Hollywood y demás, inclusive con este tema de la pandemia. Así que cuántas cosas hace el enemigo para... O sea, te distrae, pero si te perdés la atención te vuelve a poner con otra cosa, te distrae con otra y te sigue distrayendo. Y acá el nuevo orden mundial intenta eso, distraer para que el tiempo sea cada vez más difícil de entenderlo y controlarlo, y bueno, y te sorprenda como lo sorprendió en su oportunidad a aquellos que no confiaron en lo que Jesús dijo en ese tiempo. Así es, y gracias por acotar el tema de, traer a cotación el tema de Hollywood, porque quiero decirle a todos los que están participando de esta reunión en este momento que también tenemos un apartado para ello aquí. Bien. Así que estén atentos a eso. Bueno, precisamente vamos a estudiar ahorita, a leer estrategias de manipulación. Y ahí con el evento que se dio en la entrega de los Óscares, vimos cuán manipulables somos las personas, ¿no? Ajá. Por ver una escena de show, de golpe, de cachetada entre estos actores, Ajá. Se movieron las masas, ¿no? Se hizo viral. Sí, sí. Y todo mundo se vio involucrado. Entonces, precisamente es parte de las estrategias de manipulación. Sabemos que el enemigo quiere distraer, quiere engañar, pero pues ya son más sofisticados sus engaños, ¿no? Ya ocupa tecnología, ya ocupa otro tipo de elementos que no usaría en las épocas antiguas. Sí, cabe aclarar también de que en esta época no hay que saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ajá. Porque eso es quizás un poquito más fácil. Hoy en día Satanás ha sofisticado su forma de engañar y hoy tenemos que tener solo la capacidad que solamente proviene de Dios de saber diferenciar entre lo verdadero y lo que parece o aparenta ser verdadero, pero en el fondo no lo es. Sí, bien, bien. Buena apreciación, ¿no? Y comentario para tener en cuenta, que eso es lo más difícil, ¿no? Una cosa es lo bueno y lo malo, y otra cosa es lo bueno y lo que parece ser bueno, ¿no? Que la copia, la imitación, digamos, ¿sí? Exacto, la falsificación. La falsificación, como en el celular, Satanás ¿no? Siempre está falsificando todo. Exactamente. Yo puedo decir, este celular es de una marca determinada y me compro uno que tiene el mismo nombre, las mismas características y demás. Y otra cosa es decir, no, me compro otro que dice otra marca y que sabemos que es una copia. Pero bueno, acá la estrategia del enemigo es hacernos creer que todo lo que nos da es exactamente igual. Bueno, la primera estrategia es la estrategia de la distracción, que es lo que hemos venido platicando. Pan y circo, en pocas palabras. Desvía la atención del pueblo con información insignificante, o sea, información manipulada, falsificada, para evitar que se preocupen de los temas verdaderamente importantes, de los temas que realmente importan tanto para la vida terrena como para la vida eterna. Y muchas veces ni siquiera es pan y circo, muchas veces solo es circo. Porque ya no hay ni pan. Sí, sí, ya es verdad. Escasea el pan, digamos. Es circo, nada más circo. Pero mientras haya circo, está todo bien. Todos están felices. Exacto. Sí. Muy bien. Hoy el mundo, de paso hoy estaba planteándome esto, ¿no? La diferencia, ¿por qué la gente, hoy hay pocas personas, ¿no? Podemos decir poco, mucho, no sé. Van a sumarse más después. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre este directo y el directo de un streamer, de un youtuber conocido? Es que la diferencia exactamente radica en esto. Que esa persona que tiene miles y miles de viewers en el momento, que superan los 10.000, 20.000, 50.000, hasta 100.000. He visto personas que están viendo a 100.000 espectadores viendo a un youtuber. La diferencia radica en que él está entreteniendo. Nosotros acá no estamos entreteniendo. Nosotros acá estamos de alguna forma enseñando a través de la Biblia lo que está sucediendo, ¿no? Y por eso que este contenido... Entreteniendo y distrayendo. Sí, y distrayendo. Y por eso, bueno, viven de eso, ese es su trabajo, ellos lo que ellos creen, ¿no? Pero ¿saben cuál es la diferencia? Justamente esa. Acá el enemigo quiere entretener y distraer al mundo. Nosotros, de alguna manera, queremos decir, gente, fíjense que esto está pasando y aunque te esté divirtiendo, le estés pasando bien, y todo el contenido on demand gira en torno a eso. Ya no tiene que ser más en directo, ya tiene que ser a la hora que vos quieras, en el momento que vos quieras y consumirlo cuando quieras.
la función es solamente entretener y distraer. Y el show Así debe es. continuar siempre y cuando sea entretenido, como era el circo romano, solamente entretener. Así es. Y este contenido, por eso que no se hace viral, por eso que yo decía, pero ¿por qué no llegará a más personas? ¿Qué estoy haciendo mal? O sea, yo analizo la estadística, analizo muchas cosas, los temas que podrían llegar a interesarles. Y claro, y cuando uno empieza a buscar a ver qué temas son los que más se viralizan, qué es lo que realmente la gente quiere buscar y ver y consumir, no se encuentra muy poco acerca de querer consumir, acerca del conocimiento de la Biblia y del regreso de Jesús. Cómo entonces los algoritmos han logrado de que este contenido no se viralice porque no les conviene, no desean que despertar a la gente, ¿no? Pero para vos que estás viendo esto, ¿no? Y si te das cuenta de eso, te pido no que me sigas a mí, pero sí que compartas el mensaje. A mí no me sirve que la gente me siga, a mí me sirve que la gente siga a Cristo, no tiene sentido esto. Y lo que hacemos lo hacemos por amor y porque queremos ayudar a la gente que está pasando un momento difícil y que se vienen temas y problemas difíciles, ¿no? Situaciones difíciles de manejar para toda la humanidad. Así que ese es el propósito, compartir para que otros despierten del error en Babilonia que estamos. Sí, no solo despierten, sino que se preparen, ¿no? Así es. Muy bien, segunda estrategia, problema de reacción y solución. Problema de reacción-solución son salidas en falso para un modelo agotado, ¿no? O sea, un modelo agotado que se ha venido llevando a cabo desde miles de años, pero sigue siendo tan actual como nunca, ¿no? Esta estrategia más antigua del poder para perpetuarse y quizás es la más potente, no por conocida deja de serle útil en corto plazo, como esquema de una huida hacia adelante. Te crea un problema, una situación prevista para causar determinada reacción en el pueblo, a fin de que éste sea el demandante de las medidas que se desea aceptar, y que en otro escenario hubiesen sido masivamente rechazadas. O sea, yo creo el problema, la gente está tan necesitada de una solución para ese problema, y yo, como te amo tanto, te traigo la solución. Exacto. Y esto lo vimos perfeccionado en la situación de la pandemia, ¿no? Se creó un problema, una situación, y pues se tuvieron que aceptar ciertas medidas que en otro tiempo no se hubieran aceptado. Se cedieron las libertades, se pusieron medidas extremas, porque por el bien y la seguridad, ¿no? Porque era una solución al gran problema que había. La estrategia número 3 es la estrategia de la gradualidad. Ejercer un cambio no agradable no es algo pues momentáneo, repentino, hay que hacerlo de manera gradual, paulatina y sutil. Tenemos pues que imponer una medida radical, pero hay que imponerla a cuentagotas. ¿Por qué? Pues para evitar revoluciones, para evitar problemas. Tenemos el ejemplo de la rana, la historia de la rana. Supongo que algunos de ustedes la han escuchado. Exacto. Que si pones a una rana en agua caliente, ¿qué va a hacer? Vas a brincar, ¿no? Sí, va a saltar, pero si es agua más tibia, se va a quedar. Poco a poco, irse la entibiando, ella se va sintiendo a gusto, se va acostumbrando. Y entonces al final pues muere en el agua caliente, pero para ella no fue algo repentino, sino todo fue gradual. Entonces logramos engañarla, aunque al final pues murió. Así es, pobre rana. Sí. Así es. Muy bien. Estrategia de diferir en el tiempo. Imponer un cambio doloroso en el futuro. Diferir una medida futura. Es más fácil aceptar un sacrificio a futuro que uno inmediato. Por ejemplo, la dieta la empiezo mañana. Ah, sí. Buena frase. Así es. ¿Por qué empezarla hoy? Porque, bueno, eso me está trayendo algún problema. Mejor la comienzo mañana. Y mañana vuelvo a decir exactamente lo mismo, ¿no? Voy difiriendo las cosas para un futuro cercano que nunca llega. Estrategia también del mensaje básico, un mensaje sencillo. Cómo hablarle a las personas, al mundo, como a niños. Tratar al pueblo como si tuviera 10 años. ¿Por qué? Porque de esta manera muchos terminan despojados del pensamiento crítico. No se tolera el pensamiento crítico, no se tolera otra manera de pensar. ¿Por qué? Porque todos tenemos que pensar igual, como si fuéramos niños, y ellos son los que saben y los que nos instruyen, los que nos dicen qué camino seguir. Y nos cuidan.
Así es. Muy bien. Muy bien. Estrategia número 6, el bombardeo emocional. Hay más emoción y menos reflexión. Hay muchos eslogans, ¿no? Por ejemplo, recordamos uno del presidente Hugo Chávez que decían, vótenme por amor, ¿no? Mientras millones y millones de venezolanos muertos de hambre, ¿sí? Ellos en la opulencia, derrochando y gastando lo que tienen y lo que no tienen del pueblo, pero ellos tocaban la fibra íntima de las personas, vótenme por amor, ¿no? Pensamiento emocional versus el pensamiento crítico. Induce ideas, induce miedos, induce deseos compulsivos, comportamientos impulsivos sin fundamentos, para poder llegar a lograr su manipulación. La séptima estrategia de manipulación es la de la educación deficiente. Hay que mantener al pueblo en la mediocridad, que no se cultive el espíritu crítico. ¿Y cómo se logra esto? Pues empezando desde las escuelas, ¿no? Desde los niveles muy básicos, para que educar generaciones nuevas que no estén acostumbradas a pensar, que no estén acostumbradas a investigar, analizar. ¿Por qué? Porque el gobierno de esta manera pues puede tener el poder. Las clases sociales inferiores no deben conseguir las herramientas que necesitan para el crecimiento social. Entonces, todo esto se ha logrado a través de las décadas, y por eso cada generación que sale de las escuelas cada vez trae una educación más deficiente. Estrategia de la mediocridad, la número 8. Para que estén bien vistas la incultura y la vulgaridad. Personajes que nos hagan gracia y nos la representen, ¿no? Por ejemplo, presidentes payasos. De las décadas. Que diviertan al pueblo mientras los entregan, ¿no? Ha habido casos donde, por ejemplo, presidentes que hacen chistes, que se le cae el micrófono, que hacen memes, que se van burlando, que esto y que lo otro, cuando, por ejemplo, esos presidentes por debajo de la mesa están firmando convenios para entregar el petróleo a países extranjeros, ¿no? Sí. Entonces, parte de la mediocridad y la ignorancia. Hacer creer a las personas que lo estúpido y lo vulgar y lo inculto está de moda. Estrategia número 9 es la estrategia de la autoculpabilidad. Soy culpable y no culpo al sistema y por lo tanto no me rebelo contra él. Entonces aquí hay un interés en reforzar esta autoculpabilidad. Esta estrategia inhibe las acciones de los individuos, haciéndolos entrar en un estado depresivo y de autorrepresión. Entonces la culpa la tengo yo, no la tiene el sistema, no la tiene este modo de vida, ¿no? Sino yo por no hacer las cosas bien. Ahí radica la diferencia justamente, ¿no? Nosotros a veces siempre tratamos de buscar culpables de todo lo que nos sucede, desde Adán y Eva, ¿no? Cuando cayeron en pecado, justamente siempre el culpable es el otro, ¿no? Así es, así es. Y la estrategia número 10 es la más poderosa. Estrategia de conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Ajá. Y aparte de Dios, ¿quién nos conoce a la perfección? A cada uno de nosotros. El enemigo, obviamente, para no mencionar su nombre, es el enemigo. ¿Quién nos conoce a la perfección y todas nuestras debilidades y qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta? Es el enemigo, ¿sí? Así de simple, señores y señoras. Así es. Aunque Satanás decía haber recibido mucho bien por haber comido del fruto prohibido, camuflado de serpiente, ¿no? Sí. Ocultó el hecho que a causa de esa transgresión él había sido arrojado del cielo. Esa mentira estaba tan escondida bajo una apariencia de verdad, por eso hacen énfasis en que no nos hace bien solo saber la diferencia entre el bien y el mal, sino saber la diferencia que hay entre lo verdadero y lo que parece o aparenta ser verdadero, pero en el fondo no lo es. ¿Sí? Porque Eva quedó infatuada, quedó halagada, quedó hechizada por el engaño y la mentira de la serpiente y no se percató de que realmente todo esto era un engaño. Codició el fruto que Dios había prohibido, desconfió de la sabiduría de Dios y por eso estamos hoy aquí hablando de esto, ¿no? Si no, estaríamos en el cielo y no habría hoy un en vivo contigo, ¿no? Echó Eva a un lado la fe, la llave del conocimiento, eso lo vemos en el libro de la educación, página número 24. Excelente.
Y vemos que el enemigo analizó, estudió la situación con Adán y Eva para ver por dónde podía llegarles, ¿no? Por dónde podía hacerlos caer. Y así, a lo largo de la historia, a lo largo de los años, el enemigo ha estudiado a las masas, ha estudiado a las personas, ya sea como naciones, como individuos, y ha ocupado seres o individuos, personas que por su ambición, por su egoísmo, por sus deseos de poder, se han prestado para ser parte de su estrategia. Aquí tenemos un ejemplo de Joseph Goebbels, que fue el ministro de propaganda del Tercer Reich de Adolf Hitler. Él vivió del 29 de octubre de 1897 al 1 de mayo de 1945. Él fue el ministro de propaganda, como lo dije, del Tercer Reich y una de las personalidades más influyentes e importantes del régimen nazi, lo cual no debe de sorprendernos porque el nazismo tenía una importancia muy grande en los actos públicos, tanto los actos públicos del partido como de los representantes del Estado. Ellos ocupaban estos eventos, estos shows, marchas, desfiles, actos deportivos, concentraciones políticas, emisiones radiofónicas, apariciones y discursos de Hitler. ¿Para qué? Precisamente para controlar a las masas, para manipularlas. Todo era controlado por este ministro de propaganda y todo estaba diseñado para conseguir el máximo efecto en las personas y en los espectadores. ¿Para qué? Para que aceptaran después cosas terribles, ¿no? Que en otro tiempo nadie hubiera concebido o nadie hubiera aceptado que se hicieran. Él era un maestro de la manipulación y dirigió campañas de todo tipo, incitando al pueblo alemán al odio contra los que ellos consideraban enemigos de Alemania. Por ejemplo, eslavos, judíos, comunistas, intelectuales decadentes. Entonces, la mayor parte de la población o de las masas se puso en contra de este grupo de personas y supo poner en marcha movilizaciones de todo tipo. Claro. Era un orador brillante, poseedor de una vastísima cultura, era educado en la fe católica y su formación intelectual y personal hacía presagiar el fanatismo, ¿verdad? Y entonces ahí vemos cómo a través de la oratoria, muchos dicen también incluso que ocupaban mucho hipnotismo, también en su movimiento de manos, etcétera. Sí. Movieron a las masas, las manipularon y se llegó a hacer hechos terribles que trajeron la muerte de tantas personas cuando ni siquiera a lo mejor antes lo hubieran imaginado. Terrible eso, ¿no? Terrible. Una época de experimentación increíble, ¿no? Para la humanidad. Y esta gente que fueron títeres del enemigo, cumpliendo y llevando a cabo sus planes, ¿no? Junto con toda la inteligencia que había puesto el enemigo a disposición de ellos. Ok, sí. Precisamente 2 de Timoteo 3:5 nos dice que al final de los tiempos muchos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia, ¿no? Abajo de la máscara vemos realmente el objetivo, ¿no? Sus verdaderas intenciones. Sus verdaderas intenciones, robar, matar, destruir, etcétera. Exacto. Y volvemos a retrotraernos en la historia y vamos a emparejarla con nuestros días. Aquí vemos a Francisco, como le digo yo, Pancho Bergoglio. Sí. Donde hay que dar menos nombres posible para que no me baneen el canal. Ya tuve problemas, okay. Así que mejor. Pancho. Vamos a hablar de la figura. Acá estamos. Ok, la figura que dice que las guerras son siempre injustas, según él, hoy en día, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice la historia. Aquí tenemos al presidente Thomas Jefferson, donde dice que la historia no nos muestra ningún ejemplo de pueblo alguno manejado por el clero que haya tenido un gobierno civil y libre, ¿no? También, por ejemplo, vamos a omitir el nombre. Vamos a decir 11, sí. Fue el incitador de toda agresión fascista en los tratados de Letrán celebrados con Mussolini en 1929. Claro. Este fue el principio de la traición a la civilización cristiana. Fue este el comienzo de los horrores que sufrieron Europa y el mundo
cuyas consecuencias estamos sufriendo todavía. Eso fue escrito alrededor del 48 más o menos. De paso, un ¿no? comentario. Acá la semana pasada fue feriado el 24 por el tema de la memoria, ¿no? Y había documentos reveladores, ¿no? Que hablaban acerca de esta sociedad y este convenio, este pacto que tenía la Iglesia Universal, ¿no? Que ustedes ya saben de qué iglesia estamos hablando, con la época de los militares y cómo ellos servían de fuente de inteligencia para llevar toda la información a los militares que estaban ocupando el poder en ese momento, no solamente acá en Argentina, sino en muchos lugares, y fueron los que eran los verdaderos comunicadores, eran como espías, y hasta ofrecían sus parroquias para someter a torturas a muchas personas. Y esto no lo digo yo, sino un documento que ya salió revelado en todos lados. Ellos mismos admitieron que habían de alguna forma cometido este error, ¿no? De colaborar, porque escuchaban como que era orden debido y no tenían nada que reprochar. Pero bueno, fíjense en qué convivencia tuvieron con estos crímenes de lesa humanidad, por supuesto. Así es, muy bien. Y sí, también podemos recomendarle a todas las personas que están acompañándote hoy en la transmisión a que puedan leer, estudiar, meditar y reflexionar en el conflicto de los siglos, donde van a encontrar que todo este proceso que no solo ocurrió en Argentina, sino ha venido ocurriendo a través de los siglos, el mismo modus operandi, ¿no? Aquí vemos también que dice el Tercer Reich, o sea, la imposición de este imperio alemán a través de Hitler, es el primer poder que pone en práctica los altos principios de esta iglesia popular, ¿no? Su predecesor declaró públicamente que haría pacto con el diablo mismo si conviniese a los intereses de esta iglesia. Y vaya que lo hicieron, ¿no? Si nosotros o la Inglaterra protestante, dijo el presidente Truman, nos debilitásemos, vuestra cultura popular tendría una oportunidad para gobernar otra vez en el mundo, haciéndolo retroceder a la Edad Media. Más claro que el agua, ¿verdad? Sí, exacto. Y la historia lo dice, ¿no? Bien. Sí, aquí vemos algunas imágenes históricas, fotos. La historia no miente, claro. ¿Verdad? Donde los vemos al representante máximo de esta iglesia, pues formando parte, haciendo migas con el gobierno actual o el gobierno nazi, aquí tiranos, con justamente. Adolfo Hitler, bendiciendo sus armas, aquí probándolas, ¿no? Entonces todo esto pues contrasta contra lo que dice su boca, ¿no? Las guerras son siempre injustas, pero por su boca dice algunas cosas, pero por sus acciones dicen otra, muestran, ¿no? Otra. Es la historia, ¿no? Y lo sigue haciendo, ¿sí? Precisamente es tan actual la cita de 2 de Timoteo 3:5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Muy bien. Las armas y estos movimientos causaron la muerte de millones de personas. Entonces, ¿cómo puedo decir yo ser el representante de una iglesia y tener que ver con Dios cuando bendigo estas armas, ¿no? Qué bien. Cuando también decía el presidente Truman que dice, hablan de paz y paz, pero por detrás hacen redoblar los tambores de la guerra. Exacto. Yo creo que, bueno, voy a ver si hay lugar acá en el chat. No veo ninguna pregunta más. Veo que están acompañándonos. Sé que el tiempo avanzó muchísimo. Vamos a avanzar un poco más y obviamente, como dijimos al principio, lo que nos queda de todo esto, porque son muchas cosas que nos quedan y queremos desmenuzarla correctamente, lo vamos a tener que dejar para el segundo capítulo. Por supuesto, gente, si ustedes lo quieren, que están allí y quieren ver la segunda parte, que faltan muchos temas, vamos a poder hacer un segundo capítulo. Y te digo, Luis, sí, por favor, y Jenny, aprovechen en este momento, antes de que terminen esta otra parte que falta, de decir qué puntos más vamos a tocar para que estén todos atentos y no se pierdan este directo que va a continuar en el segundo capítulo, ¿no? ¿Qué otros puntos más vamos a tocar para hacer justamente el compilado de lo que estamos hablando hoy junto con Mateo 24 y todo lo que desarrollamos recién? Sí, lo que hemos desarrollado ahora, digamos que es la base, ¿no? De cómo el enemigo se vale de ciertas estrategias para engañar, para ejercer miedo, para ejercer dominio, para ejercer imposiciones y para doblegar a 7.000 millones de personas
como lo ha venido haciendo durante muchos años, muchos siglos. Exacto. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos viendo ahora en Eclesiastés 1:9, el Señor nos dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Así es. No hay nada nuevo. Exacto. No hay nada nuevo. El enemigo solamente trata de perfeccionar su engaño, trata de maquillar su engaño, trata de hacerlo más parecido a la verdad, pero no deja de ser engaño, los engaños que ha venido él realizando durante los últimos miles de años. Muy bien, excelente. La manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye cerebros, dice esto Noam Chomsky. Y esto es terrible, ¿no? Destruir cerebros, destruir voluntades, destruir el pensamiento crítico, el libre albedrío. Sí. Eso es un atentado terrible. Así es. ¿Qué ves aquí en esta imagen, Rubens? Bueno, ahí veo un supuesto Goliat, ¿no? ¿Ok? Lo veo mucho en Muy bien. miniatura yo acá en la otra pantalla. A ver si lo veo. Ajá. Samuel, el 1 Samuel Sí. 17:10. Sí, ahí tenemos a Goliat, que recordemos que esa guerra fue algo atípica, ¿no? No fue Ajá. un campo de batalla con dos grupos de ejércitos, dos grupos de soldados enfrentándose con lanzas y espadas y machetazos y ballestas y arcos y flechas. No, esto fue algo psicológico, una guerra psicológica, mediática, Ajá. ¿no? En un lado veíamos a las fuerzas de Israel, al otro lado los filisteos, y que se gritaban. ¿Qué se gritaban? Se insultaban, se llamaban la atención, se provocaban, Sí. pero de la boca para afuera, ¿no? Bien. Entonces, aquí a la derecha vemos en la flecha roja al ministro de propaganda del ejército filisteo. ¿Qué Claro. hacía? Invitaba a que el pueblo de Israel o el ejército del Altísimo, del Todopoderoso, propusiera un campeón y que se midiera cara a cara con el representante de los filisteos, que era Goliat. ¿Ok? Muy bien. Dice 1 Samuel 17:10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Ok? ¿Y qué pasaba del otro lado? ¿Se peleaban entre ellos para saber quién era el que iba a ir a luchar contra Goliat? No, para nada. Tenían miedo. Todo miedo, ¿no? Tenían miedo. ¿Cuál fue la reacción en cadena? Miedo. Eso, el miedo. Me anticipé. Pero era Así el miedo, es. justamente, ¿no? Muy bien, 1 Samuel 17:11 dice así, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Sí? La palabra turbar, que es un verbo, dice, turbar significa alterar el estado normal de la persona y quitarle su paz. Alterar el ánimo de una persona confundiéndola, desorientándola, hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. Y también nos dice este versículo que no solo Saúl, sino que todo Israel, hoy como diríamos, hoy 7.000 millones de personas tuvieron miedo a esta pandemia, ahora 7.000 millones de personas tienen miedo a esta guerra. Sí. Dentro de un par de meses, 7.000 millones de personas van a tener miedo a qué otra cosa. A la siguiente etapa. A la siguiente etapa, Sí, sí. al siguiente evento, al siguiente engaño, a la siguiente manipulación. ¿Ok? Sí, sí. Muy bien. Y aquí nos deja bien en claro que ellos no tuvieron miedo, tuvieron un gran miedo. Y ese gran miedo está asociado al terror, al pavor, al espanto, al pánico, al horror, al asombro, al sobresalto, al desánimo. Nadie quería ir a pelear con ese gigante. Y entonces, ¿por qué? Porque el miedo tiene grandes efectos en la mente. Exacto. Por ejemplo, el miedo es la emoción que más consecuencias produce en nuestro interior. Muchas personas quedan paralizadas y bloqueadas ante el miedo. Esta emoción también cambia nuestra esfera cognitiva. Percibimos el mundo de un modo diferente, distinto, y experimentamos las sensaciones con mayor intensidad. Así es. Vamos a ver un video para que vean cómo el miedo actúa en la mente humana. ¿Qué pasa? Sácalo, sácalo. Ya. Ahí está. Sí, te iba a decir eso. Justo estaba mirando acá ok. porque no podemos poner nada.
Pero bueno, ahí está. Ah, ok. Bueno, y ya muy vamos bien. a tener que ir cerrando. En cualquier momento me cierran el directo. A ver, ok. vamos. Pero bueno, yo ya conocía esa historia. Claro, sí, dale. ¿qué capacidad tiene el cerebro de enfermarse psicológicamente? Claro. O sea, Satanás sabe cuán bien o de qué manera funciona nuestro cerebro y que él tiene la capacidad de, a través del miedo, de la psicosis, ¿sí? Imagínate que estuvimos 2 años diciendo, no salgas, no salgas, no salgas, te vas a enfermar, te vas a enfermar, te vas a enfermar, no esto, no esto, no esto, no lo otro, no lo otro, no lo otro, y el cerebro dice, ok, me enfermo, ok, me muero, ok, no salgo, ¿me entiendes? Entonces Exacto. el enemigo ha manipulado ese tipo de engaños, conociendo la reacción que tiene el cerebro y el cuerpo humano a través del miedo, para poder hacer de la humanidad que reciba cierto tipo de imposiciones que en situaciones normales no aceptaría. Por eso dijimos en el backstage que está atentando contra el libre albedrío de 7.000 millones de personas. Exactamente, sí. Es algo increíble, ¿no? Cómo se va dando de esa forma, ¿no? El miedo causa su verdadero efecto. Así es. Entonces, aquí vemos esta otra postal donde vemos cuál es el tema del día desarrollado en el año 2020, fue el miedo a un virus. Y en el 2022, en adelante, ahora es guerra. Exacto. Más miedo a través de la guerra. Vamos a ver qué será en el 2023, 2024 y así sucesivamente, porque el espíritu de profecía también dice que cuando se desarrolle el gran evento, ¿sí?, vendrá como una especie de efecto dominó, un evento tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y no terminará, esto no se va a detener, no va a parar hasta la venida de Jesús. Así es. Okay. El enemigo obrará con grande potencia, señales y milagros mentirosos. Esto nos lo dice 2 de Tesalonicenses 2:9. Por espacio de 6.000 años aproximadamente, esta inteligencia ha estado pues perfeccionando el engaño. Después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que ¿para qué? Para engañar y para ruina. Y el mismo Señor Jesús lo dijo, es el padre de la mentira, ¿sí? Y ¿qué hace? Engaña, mata, roba, hurta, dice. ¿Y qué sale de él? Pues solo eso, porque exacto, eso es lo que le agrada. En el conflicto final se empleará contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutilezas satánicas y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Dar al mundo la amonestación de la segunda venida del Señor. Así es. Y un pueblo ha de ser preparado sin mácula y sin reprensión para comparecer ante Él para su venida. Ahora, este valor, esta fe, esta confianza y dependencia que el pueblo de Dios va a necesitar para enfrentar estos engaños y predicar a la vez, no se obtiene en un día, en una semana. Claro. Se obtiene esta experiencia a través de los años. ¿Y cómo es? A través de la dependencia de Cristo, a través de la confesión de las faltas, de vestirse de la justicia de Cristo, de predicar, de enseñar, de estudiar, orar. Y eso es lo que pues, nos invita a la palabra de Dios, a hacer ese tipo de preparación, porque ya cuando esté en los eventos pues, más cercanos a la venida del Señor, ya no va a ser un tiempo para prepararnos, ya eso va a tener pues una conclusión muy, muy rápida. El tiempo para prepararnos es ahora. Así es, exactamente, el tiempo es para prepararnos ahora y por eso que nosotros estamos haciendo este video, este directo, para mostrar que tiene la Biblia para decirnos como advertencia de amor, porque hay una solución también, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. A ver, otra cosita que vamos ahí, vamos a tratar de evitar todo lo que... Lo fuimos pasando porque había más videos. Sí, exacto. Sí, entonces, bueno... Pero podríamos ya concluir por este lado, cerca de esto. Y el tema es que YouTube reconoce cuando no son videos míos y son voces que tienen copyright y me cortan el directo directamente. Gracias a Dios que no me lo cortaron, porque ahí solamente me salió la advertencia de que el contenido no era mío. Así que bueno, menos mal. Así que continuamos. Ok. Muy bien. Sí, ahora para que no sucediera lo mismo, lo adelantamos. Era un pequeño video cortito
donde se hace una entrevista al presidente del Foro Económico Mundial, ¿sí? Donde él habla y nombra, en aquel entonces, es un video bastante antiguo, un par de años atrás, creo que unos 10 años más o menos, un poquito más, donde él habla de los jóvenes, de los líderes jóvenes globales del Foro Económico Mundial, ¿sí? Y ahí habla de la señorita Merkel, del joven Vladimir Putin. Y del señor Trudeau. Bueno, él dice que ahora está orgulloso de las nuevas generaciones. De las nuevas generaciones que están dominando posiciones como de presidentes, de influencia a nivel global, y que son, digamos, sus discípulos del Foro Económico Mundial, ¿no? Y habla acerca de Trudeau y de que como él dice que la mitad de su gabinete o más de la mitad de su gabinete del presidente Trudeau está infiltrada por los jóvenes de esta organización, ¿no? Entonces vemos si Putin, Merkel, habla también de un expresidente argentino. Entonces vemos de que todo esto que ha llevado a cabo a través de los años para poder imponer el nuevo orden mundial no fue casualidad, ¿no? O sea, todo esto fue elaborado, ingeniería científica puesta a la orden de Satanás, ¿no? Entonces, el Foro Económico Mundial y sus jóvenes líderes son una organización terrorista, porque ellos son los que están contribuyendo para llevar a cabo este nuevo orden mundial. Así es. Bien. Bueno, vemos acá, estoy viendo algún comentario más. Creo, chicos, que podríamos pasar a algunas más y ya podríamos cerrar dando una conclusión. Y bueno, ya dejamos porque el tiempo nos corrió, pero no deja de ser interesante, como les dije a todos. Quédense tranquilos que va a haber una segunda parte y vamos a poner lo que faltó más lo que va a venir de aquí en adelante, ¿no? Ok. Rubens, sí. ¿Puedes leer esta diapositiva? Sí, dice, adivina quién está atravesando por la mayor operación psicológica masiva de pánico en toda la historia. ¿Y a quién está señalando? A mí, apuntándole al dedo. A mí, a ti, a todos, ¿eh? Exactamente, sí, todos, señores. 7.000 millones de personas son las que están atravesando por la mayor operación psicológica masiva de pánico de toda la historia. Correcto, correcto. ¿Y qué vemos aquí? Es impresionante esa imagen, ¿eh? Estuve a punto de usarla para la miniatura, ¿no? Sí, el agujero negro, ¿no? Que todo lo traga, todo lo devora. Exacto. Y la gente cree que ese símbolo es el símbolo de un nuevo mundo de igualdad, de oportunidades, de amor, de libertad. Sin hambre. Sin hambre, sin corrupción. Con, ¿no? con todo equilibrado, con todos toda iguales. La perfección. Exacto. Resumida en un logo. Muy bien, es verdad, ¿eh? Qué buena imagen, de paso, ¿eh? Aquel que no lo entienda, justamente quieren ponernos a todo al mismo nivel. Así es. La Agenda 2030. Es la Agenda 2030, exacto. Ahí lo vamos a pasar porque hay otro video. Muy bien. Aquí está la agenda decodificada, ¿no? Sí. En realidad, el motivo de esta agenda, para poder imponer este nuevo orden mundial, es destruir las familias. Sí. Modificar los alimentos genéticamente hablando. Bien. Vacunaciones forzosas, como lo hemos visto en esta pandemia. Una sola religión. Fomentar el lobby LGTBI, HI, JK, LL, MNOPQ, RCTU. Sequía planetaria. Modificación climática. Impulsar el aborto. Un único gobierno. Fomentar la eutanasia. Instalación masiva de 5G, una única moneda, vigilancia poblacional, contaminar la biodiversidad, control de los recursos, guerras perpetuas e implantar un microchip. Bárbaro, ¿eh? Bárbaro. Exactamente, muy pocos lo ven, pero es así. Aquí vamos a ver, aquí a la izquierda, un soldado golpeando con la culata del fusil a la libertad, ¿no? A la libertad civil, al libre albedrío. Y a la derecha vemos lo que Jenny te comentaba el otro día, de Grey State, ¿no? Un estado gris, un estado policial. Y ahí dice David Crowley, ¿sí?
Está el video, pero también no lo vamos a poder pasar, pero los invito a todos que puedan estudiar quién fue David Crowley. No sé si se pronuncia así. Crowley, muy bien. Este muchacho era un militar del ejército de los Estados Unidos, también era miembro de la CIA. Él participó en varias oportunidades en Afganistán y en Irak. En ese entonces él conoce una jovencita ahí en Medio Oriente, se enamoran, se la trae a Estados Unidos, se casan, tiene una niña, y él sigue trabajando como era su oficio, el ser soldado y trabajar para la CIA también, hasta que tuvo acceso a todo lo que se nos viene dentro de muy poco. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, ahí estoy bien, perfecto. Ah, perdón, creí que se había cortado. Entonces, este muchacho se sale del ejército, empieza a hacer una película, The Great State, era una película de bajos recursos que él estaba haciendo para alertar a 8.000 millones de personas a que se preparen para lo que se viene, y apareció suicidado él, su esposa, su niña. Él era cristiano, su esposa era musulmana y se convirtió al cristianismo, muy leyentes y estudiosos de la palabra de Dios. Y bueno, como siempre pasa, cuando la gente quiere apercibir al mundo, como pasó con el presidente John Fitzgerald Kennedy, Claro. donde dijo que había un plan para hacer de todo y cada uno de los estadounidenses simples siervos y esclavos, 7 días después fue muerto en Texas. ¿Sí? Sí, así fue lo que hablamos el video pasado, ¿no? El programa anterior hablamos justamente de ello. Eso. Exacto, así que ya que no podemos pasar el video, los invito a que lo puedan buscar y lo que puedan ver. Sí, no sé bien qué me puede permitir. Si es un video original, tendría que cambiarle un poco las voces, un poco la imagen, entonces quizás ahí lo puedo pasar. No te preocupes, está todo bien. Pero bien, pero ahí está la idea, ¿no? Muy bien, entonces podemos finalizar con esto para poder luego hacer una segunda parte. Exacto. Así como Dios nos avisa lo por venir, el enemigo de las almas debe también proclamar sus perversas intenciones, aunque sea de manera camuflada. Y hay un dicho que dice, el que avisa no traiciona, ¿no? Ajá. Y que son parte de las reglas de Dios, o sea, él avisa, él notifica, él da las profecías, pero también el enemigo tiene que decir cuál es su curso de acción, ¿no? Para que todos puedan tomar una decisión al final. Muy bien, muy bien. Creo, chicos, que es increíble todo lo que dimos. Vamos a sacar, esta sería la última diapositiva ahí. Déjame ver. Dale. Aquí está, con esa bien, terminamos. Dale, exacto. Y volvemos a la otra pantalla donde estamos los dos juntos y nos vemos bien. Bien. Ok. Bueno, estas son palabras del expresidente John F. Kennedy. Dice, hay un plan en el país para esclavizar cada hombre, mujer y niño. Antes de irme de este gran cargo, tengo la intención de exponerlo completamente. Y sabemos, ¿verdad? Sí. La historia, cómo terminó. Exacto. No fue pues fácil. No tuvo la oportunidad de exponerlo. No tuvo la oportunidad, exactamente. Eso fue lo que sucedió, ¿no? Vamos a ir a la otra pantalla, así los veo a ustedes y continuamos con esto. Vamos a ver un segundito acá. Sacamos esta. Y creo que estamos ahí. A ver, un segundo, no se vayan, chicos. Ahí estamos. Aquí estamos. Ahí estamos nuevamente. Sinceramente, no tengo más que decirles gracias porque es mucha información. Es difícil a veces poder resumir todo en tan poco tiempo, pero queda abierta la invitación para la segunda parte donde vamos a tratar otros puntos que son fundamentales. Bueno, ahí tenía un listadito, lo estoy buscando ahora, no lo podía encontrar, de los temas que faltan, pero no hay drama, vamos a volver y lo vamos a hacer, ¿sí? Ok, sí. No hay drama. No, una disculpa de antemano por el tema de incluir videos. No hay problema. Menos mal que pasó esto porque teníamos muchos videos. Sí. Y bueno, nos pasamos por alto para que no... Hace tiempo YouTube no solamente a mí, sino a muchos, obviamente todos los derechos de autor y copyright están muy latentes y tenemos que cuidar justamente el audio y la imagen que no sea real, tiene que estar editada y un montón de cositas que lo voy a hacer a futuro, ¿no? Chicos, quisiera que ustedes dejen un mensaje final y que los inviten para una segunda parte, por favor, de todo esto. Y nos despedimos entonces. Bueno, lo que más me gustaría es que
quede en nuestra mente quién es el que está a cargo, ¿no? Que Dios es el que está a cargo de la historia del hombre, que Dios ya tiene pues un cronograma, y si nosotros leemos la Biblia, si leemos la profecía, nos vamos a dar cuenta que sí, vienen eventos muy difíciles, es cierto que hay muchos engaños, es cierto que hay muchas situaciones muy difíciles por las cuales tenemos que pasar, pero también que tenemos un Dios poderoso, un Dios que aparte de ser poderoso es un Dios personal y ha prometido estar con su pueblo y con todas las personas que le amen, que sean fieles, que deseen pues defender la libertad, defender los derechos pues civiles, y que Dios no nos va a abandonar, que Dios va a estar a nuestro lado peleando contra estas grandes organizaciones, pero que Dios está a cargo, Dios está al control, ¿sí? Y siempre Él ha tenido en su mano el pasado, el presente y el futuro. Entonces no tenemos por qué temer, a menos, como dice la cita, a menos que olvidemos la forma en que Dios nos ha conducido en el pasado. Así es. Gente, Luis, ¿algo más? ¿Algún saludo especial para dar a alguien que se conectó ahora, que estuvieron un montón ahí conectados? Doy gracias de eso. Sí. ¿Algún saludito, algo especial que decir, por favor? Sí, no pude ver los chats, pero bueno, un saludo para todos. Gracias por participar. Y bueno, escuchando Jenny y tu última apreciación, se me vino a la mente lo de hace un rato con Goliat, ¿no? Ajá. De que realmente todo un ejército se amedrentó ante la figura de un gigante, pero fue un jovencito, un adolescente, sin armas, sin escudo, sin casco, sin ningún tipo de preparación, y fue y lo enfrentó, y le dijo: David, tú vienes a mí, dice, con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, como dijo Jenny, no, el diablo tiene sus planes para acabarnos, sí, los tiene, y quizá muchos perezcamos en ese proceso, pero sabemos que si somos fieles a Dios, aunque muramos, el Señor tiene preparada la corona de gloria para cada uno de nosotros. Excelente, gente. Gracias, chao.